Reitero el agradecimiento que he manifestado esta mañana por estar aquí. Y yo tenía intención de resumir más que qué estamos haciendo, el marco, digamos, conceptual en el que nos estamos moviendo. Me daban 5 minutos, ahora parece que son 10. Digamos, parafraseando a Víctor Jara, diría que la vida es eterna en 5 minutos, ahora será más eterna si son 10. En cualquier caso, a mí lo que me gustaría trasladar es, ha aparecido a lo largo de la mañana y en las intervenciones precedentes, ha aparecido la idea de que la democracia directa no es un elemento que viaja solo en el sistema político democrático. En realidad, cuando hablamos de sistema democrático, deberíamos hablar de un único sistema que tiene 3 patas, 3 dimensiones, decirle como queráis, y una de esas dimensiones es la dimensión directa. Porque el sistema democrático, su fundamento es que la soberanía es del pueblo. Esto, digamos, no es retórica, es tal como se establece en la mayor parte de las constituciones democráticas. Es el pueblo el titular del poder, y ese poder lo delega en algunos representantes cuando se produce esto que yo llamo la dimensión representativa. Pero esa delegación de poder no supone una dejación de poder, no supone un abandono de ese poder. Debiera suponer, en la práctica eso no ha sido así, por lo menos en el Estado español, donde han habido muchos ayuntamientos y algunas instituciones gobernadas por personas, digamos, que se ha manifestado claramente el grado de corrupción con que han utilizado ese poder delegado. De esa delegación de poder, ese uso del poder delegado, debiera tener unos espacios, unos canales para controlar el uso de ese poder. El acceso a la información, la transparencia. Yo dejo que la gente vea lo que hago, pero a la vez enseño lo que hago, muestro mi desnudez permanentemente, muestro mis vergüenzas, mis errores y mis aciertos. Ya sé que cuando demuestro mis errores, lo que va a ocurrir es que se van a utilizar en mi contra. Y desgraciadamente, en la vida política hay más debate sobre los errores que se reconocen que sobre los aciertos que se consiguen, porque lo importante es derribar al adversario y no realizar un debate político sobre diferentes opciones. Pero acceso a la información, transparencia y eso que aquí se ha nombrado, se ha citado en alguna ocasión, que se llama rendición de cuentas, que en inglés queda más bonito, accountability, mi inglés es bastante imperfecto, pero que supone que el cargo electo, la persona que tiene la responsabilidad de gobernar, no lo hace desde la soledad, sino que de manera regular, no cada semana, pero de manera regular permite explicar lo que está haciendo, por qué hace lo que hace y por qué no hace lo que decía que iba a hacer. Porque es posible que hayan decisiones, que hayan actuaciones previstas en el programa inicialmente que luego por diferentes causas no se puedan llevar a cabo. Deben explicarse esas causas para que pueda haber comprensión de lo que está pasando, de por qué la acción de gobierno tiene ese carácter. Pero esta dimensión representativa es muy importante, parece que es la única, parece que es la más conocida. El amigo de Battenberg hablaba de la importancia de la confusión que hay entre participación y democracia. Es como cuando se dice, ¿por qué quieres hablar de amor si lo que quieres es sexo? ¿No? ¿Para qué vas a hablar de democracia o de participación si en realidad lo que quieres es decidir? Bueno, es que no siempre que se participa te van a dar la razón. Ahora mismo, si hiciéramos una pregunta a cualquiera de los aquí presentes, no nos saldría una única respuesta. A lo mejor en algunas cosas muy concretas sí. ¿Queréis la paz en el mundo? Todos diríamos sí. Pero a la hora de decidir cómo haríamos posible esa paz en el mundo y cómo, por ejemplo, deberíamos hacer boicot a determinados países que están favoreciendo la venta de armas, a lo mejor aquí ya no estaríamos tan de acuerdo, porque habría otros intereses que primarían. Por tanto, la democracia es aquel sistema político que permite que el conflicto de intereses, que la diferencia de opinión no se convierta en conflicto permanente, sino que haya canales que permitan su ejercicio. Por tanto, esa dimensión representativa es muy importante, pero no es la única. Como tampoco es la única la dimensión directa, esa dimensión en la que decimos, en lugar de que decidan los representantes a los que hemos delegado el poder, que decida ese pueblo que tiene el poder. Esa cultura política que en Suiza, afortunadamente y para envidia de muchos, llevan desde el siglo XIX poniendo en marcha, no es demasiado extensible, ¿extensible se dice?
bueno, eso no es demasiado aplicable de manera universal, porque la cultura política que subyace a esa actitud, a ese sistema, no es una cultura política extendida en el conjunto del planeta. Pero no debe olvidarse esa posibilidad, no debe de hacer miedo de vez en cuando que sea el pueblo quien decida, aunque el pueblo va a decidir cosas que a lo mejor no me gustan. A consecuencia de las elecciones norteamericanas, que no sé si sabéis que se celebraron no hace mucho en Estados Unidos, hubo elecciones, Joe, hubo elecciones en Norteamérica, salía una frase que alguien le atribuía a Mahatma Gandhi, pero no es de Gandhi, es de un brasileño, que dice: el pueblo que elige a un idiota como representante está bien representado. Cuando el pueblo toma decisiones que a mí no me gustan, pues eso, es el pueblo. Recuerdo, hace poco habéis hecho referencia a Martin Buber. Perdonad. Un momento. Martin era un gran amigo. Un momento. Martín era un gran amigo, ya que aprendimos mucho. Y yo recuerdo una conversación con él en que yo le decía: oye, es que en Suiza sois muy conservadores. Y él me contestó: no, la conservadora no es la democracia directa, la sociedad es la conservadora. Lo que hace la democracia directa es hacer transparente ese grado, esa cultura de la sociedad. En tanto, cuando hablamos de mecanismos de participación, de canales de decisión de la ciudadanía, hemos de saber que no siempre la ciudadanía va a decidir aquello que nosotros pensamos que es más justo. A veces se toman decisiones injustas, pero en casa, en la familia, en los grupos de amigos, eso también pasa. Se toman decisiones que no nos gustan. La única diferencia es que en política, cuando se toman decisiones que no son justas, el efecto que tienen sobre la justicia es mucho mayor que cuando se toman decisiones en una asociación, en un partido político, en un sindicato o en un grupo de amigos. Por tanto, es muy importante dejar muy claras las reglas del juego cuando se plantean mecanismos como el de la democracia directa. Y entre medio hay otra dimensión que yo le llamo ni, porque no es ni representativa ni es directa. Es aquella dimensión del debate político, del debate público, de la necesidad de que la política no se reduzca al debate entre tertulianos pagados en la televisión o entre charlas informales en el semáforo, donde todos sabemos qué debiera haber hecho el entrenador de fútbol en aquel partido que se perdió. Todos sabemos qué debiera haber pitado el árbitro cuando se cometió una falta. Pero es muy fácil mirar los toros de la barrera cuando en la consecuencia de mi opinión no se traslada fuera. Lo importante es que se pueda articular mecanismos de debate, mecanismos de diálogo, donde se puedan encontrar opiniones diferentes para que así la política tenga un mayor nivel de aportaciones que la permitan enriquecerla. Pero en esas expresiones de debate, en esos canales de debate que abrimos, en estos órganos, en estos procesos, digamos, es muy difícil darle un carácter decisorio a ese resultado, porque las personas que participan en ellos son muy diversas y plurales, son personas que tienen intereses distintos, y es importantísimo que manifiesten esos intereses, y es importantísimo que se tengan en cuenta a la hora de tomar las decisiones, pero no le podemos dar una capa, no le podemos dar un carácter de este tipo, porque, digamos, son sectores amplios de la población, pero no es el conjunto de la ciudadanía, no es el conjunto del pueblo. Yo quisiera acabar esta parte, no sé si luego tendremos tiempo de decir más, añadiendo que el sistema democrático que no contemple un avance, un desarrollo de las tres dimensiones será un sistema democrático incompleto. Y ahí hay un trabajo importantísimo para hacer desde las instituciones, desde los gobiernos, desde el poder delegado. Es muy importante, pero tanto o más importante que él es conseguir que la ciudadanía sea sujeto activo en eso. Y eso no lo puede imponer el gobierno. Eso es cultura política. Eso tiene que nacer de la sociedad. Ahí los actores sociales, las organizaciones sociales, los movimientos sociales tienen un papel capital para poder activar esos mecanismos. La democracia solo será democracia si se ejerce. No es democracia porque se escriba en la Constitución y se declaren los derechos. Los derechos sin un canal para su ejercicio son declaraciones, son brindis al sol, son declaraciones vacías. Por tanto, esa necesidad de activar la ciudadanía es un elemento clave para que el sistema político democrático se manifieste como tal. Gracias. Muchas gracias, Fernando.